La paz es difícil. Tanto, 2 siglos matándonos entre nosotros que creemos que es lo normal y es la costumbre. Lo prueba lo que le ha pasado al senador Miguel Uribe Turbay, que es apenas uno de los casos de muchísimos, solo que los demás no son hijos de familia presidencial, sino hijos comunes y corrientes de colombianos, entonces no salen en la prensa. Pero uno más, y uno más es que no tiene que haber ninguno. ¿Qué tal esas palabras de Gustavo Petro? Totalmente de acuerdo. Ni uno más. Es el clamor de un pueblo, porque Colombia merece vivir en paz. Fantástico, bendecido y feliz día a todos los padres, por supuesto. Feliz Día del Padre en Colombia. A todos los papás y por supuesto también a los papás que viven fuera del país, que muchos nos escriben también a través de la caja de comentarios. Entonces, desearles de todo corazón, o desearnos un feliz Día del Padre. Y nos sumamos, como lo hicimos el día de ayer, nos sumamos a esta campaña que se ha presentado en las últimas horas con respecto al Día del Padre. Esta es la campaña, a ver. Por supuesto, no se olviden del Día del Padre. No más medias, ni pañuelos. Nosotros también queremos detalles y que nos inviten, por supuesto, a comer. Con esa nos unimos, como digo, a esa campaña, por supuesto, el Día del Padre. Así que feliz día a todos los papás en Colombia y fuera de Colombia. Listo, entonces, como ya es tradición y por supuesto en nuestro video del día de hoy, pues vamos a iniciar con los entrantes, los aperitivos, ¿no? El entremés en nuestro video. Pues el primer entremés que traigo el día de hoy es esa noticia que nos sorprendió en los Estados Unidos y tiene que ver con el asesinato, aquí la tenemos, el asesinato a tiros a Melissa Hortman, congresista demócrata estatal de los Estados Unidos. El sospechoso sigue prófugo, aunque por ahí nos enteramos hace poco que lo habían capturado, que habían dado con la persona que había acabado con la vida de Melissa Hortman y su esposo. La representante estatal Melissa Hortman y su esposo murieron tras ser blanco de un tiroteo en su residencia en Brooklyn Park, un suburbio al norte de Minneapolis. Terrible noticia, ¿no? Y acá entonces nos acordamos, por supuesto, de la terrible noticia que también sacudió a nuestro país. Ya se cumplió una semana, pues, del atentado en contra de Miguel Uribe, ¿no? Y recordamos también cuáles fueron las declaraciones de Marcos Rubio, prácticamente dando y haciendo ver que la culpa la tenía Gustavo Petro, ¿no? Y entonces, al ver esta noticia, muchos dirán, vea cómo la lengua es el azote del que sabemos, ¿no? Porque en otra persona se emite un comunicado, o más de uno lo hemos pensado, condenando ese asesinato, por supuesto, y tirando por el lado del comunicado que emitió Marcos Rubio, que por supuesto ya lo leímos en un video anterior y no lo vamos a repetir, pero aquí nos queda. Sobre todo, lo grave de ese comunicado es cómo ataca nuestra soberanía. Y entonces el post de Gustavo Petro, vea cómo es. Dice lo siguiente: no pasa en Estados Unidos lo mismo que conmigo y el terrible atentado al senador Uribe Turbay. Aquí me señalaron sin ninguna prueba, con sevicia, prejuicio y llenos de odio dirigentes de prensa tradicional, lo cual es aberrante, y algunos militantes de la oposición como si yo fuera el autor. Jamás he matado u ordenado matar a nadie en mi existencia. Porque pienso y creo que la revolución es por la vida. No creo en la tesis de Niccolò Maquiavelo sobre que el fin justifica los medios. Tus medios determinan el fin. Yo soy el responsable de ayudar en la investigación y el cuidado de la oposición. Mi compromiso es ayudar a descubrir la verdad. Los primeros indicios demuestran otra cosa a lo gritado por el odio. Se ha sabido que Miguel Uribe ha tenido una leve mejoría en su estado crítico. Para la situación médica de antes pareciera no tener explicación en la ciencia. Algunos hablarían de milagro. Yo creo que es la voluntad de vida de toda persona, de su familia unida y de la energía del pueblo, de derechas o progresista o sin partido,
lo que explica su mejoría leve. Ojalá el senador pueda abrazar de nuevo a sus hijos. Ojalá esa energía unida ayude a que nadie se mate en Colombia, ni el más humilde, una energía para la paz. En Estados Unidos ha sucedido algo similar, pero con consecuencias fatales. Con los congresistas demócratas asesinados y heridos, han sacado a la fuerza senadores de origen latino de ruedas de prensa, donde dirigen funcionarios del gobierno que a mí me calumniaron mientras ofrecía mi hospitalidad, mi solidaridad a su pueblo y a sus familias. Diferente a lo que hizo Marcos Rubio conmigo de manera abusiva. No sindico a nadie en los Estados Unidos que la justicia norteamericana logre encontrar a los responsables. Ese es el post, aquí lo vemos, el post que envía Gustavo Petro, refiriéndose a esa terrible noticia. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Y repetimos, la lengua es el azote de lo que ya sabemos, señor Marcos Rubio. Hablamos de soberanía. Hablamos de dignidad. ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pendejo está el pueblo? Y como estamos hablando de dignidad, lo acabamos de escuchar, pues estamos muy atentos, porque esto es gravísimo. Y tiene que ver con la noticia que publicó el día de ayer Revista Raya, a la cual estamos pendientes hoy aquí, bueno, aquí será a la madrugada, pero estamos pendientes a esta revelación que hace Álvaro Uribe. Atención de la Revista Raya y pilas con esta noticia. Álvaro Uribe estaría detrás de las órdenes de captura contra el exministro de Defensa Iván Velázquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Revelamos organigrama elaborado por fiscales de Guatemala refugiados en el exterior. Este domingo a las 8 de la noche por Señal Colombia y las redes sociales de la Revista Raya. Aquí estaremos pendientes. Y no nos sorprende. Seguro más de uno de ustedes está diciendo, ¡ah, claro! ¿O no? ¿O no? Claro que sí. Vean esta noticia. Y entonces, hablábamos de soberanía, hablábamos de dignidad. Y miren esto. Esto es un bombazo. Esto es, aparte del bombazo periodístico, contiene una gravedad absoluta. Y estaremos atentos, y como también estaremos atentos a las reacciones. En este caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, muy atentos, porque nosotros muchas veces dijimos, armen caos, ¿no? Recordemos que el Matarife está en el juicio, ¿no? Recordemos que han recusado la fiscal cuántas veces, la jueza, no les gusta, y a la fiscal también, ¿no? Así que esto sería un total atentado entre Uribe, presuntamente, esperamos las noticias, y esa fiscalía de Guatemala, que sabemos también cómo se las traen. Atentos a eso. Muy grave, definitivamente, esa revelación, y como lo digo, estaremos pendientes. ¿Cómo la ven? ¿No? ¿Cómo ven eso? Y esto todavía estamos en los entrantes, ¿no? El otro entrante que traigo es eso que ocurrió el día de ayer y que también lo hablamos. La noticia que publica El Tiempo, hablando de la subida del IVA del 19 al 26%, 19 al 26%, en fin. Corrigieron El Tiempo, ¿no? Y se lavó las manos, pero el daño lo hicieron. El daño lo hicieron, y prueba de ello es este post de Wilson Arias. El daño del Tiempo ya está hecho, la rectificación ya poco pesa. Así funciona, y ellos lo saben. Y aquí hay un plan ejemplo. Germán Ávila, ministro de Hacienda de Pedro Corrado, acaba de afirmar que la posibilidad de que el gobierno nacional aumente el IVA del 19 al 26. Ayer vimos esto, pero no habíamos visto la reacción de Gustavo Petro. Y esta vez vuelve y cita a Gustavo Petro a Paola Herrera.
le dice a Paola Herrera, dejen de decir mentiras. Yo no soy Duque y su corriente política. Financiar el Estado con más IVA es financiarlo con los pobres y dejar a los ricos sin pagar impuestos. Eso es inconstitucional. El IVA debe ponerse sobre consumidores ricos y el impuesto mayor debe ir sobre las rentas no productivas de las clases pudientes del país y sobre los bienes que deben disminuir consumo por ser dañinos, azúcares y fósiles. Ese post lo envía Gustavo Petro, respondiéndole acá. ¿Por qué responde? Porque por acá dice Marce, le dice a Paola Herrera, pero después que decir que parecía agresiva, reculando, ¿no? A ver, aquí, volvamos entonces. Aquí dice, a ver, es que se me fue esto. Pero ojo, no es cierto que el ministro haya dicho que piensan subir el IVA del 19 al 26. La tributaria sí habla de cambios en ese impuesto, pero en materia de secciones, por ahora no han dicho nada sobre ajustar las tarifas. Aquí, antes de eso, envía. Gobierno confirma que vendrá nueva reforma tributaria y vaya, parece que agresiva. Cambios en IVA. Paola Herrera en el portalucho cambio. Entonces ahí entró Marce y le dice, pero cuando después de decir que parecía agresiva, reculando, aquí porque dice, pero ojo, no es cierto que el ministro, ya después de que lo había lanzado, ¿no? Y acá vuelve y le dice, no señora, solo estoy ayudando a aclarar una información. No, Paola Herrera, ya sabemos también usted cómo actúa. Y bien, que Marce la enfrentó y se lo dice directamente. Entonces, el IVA debe ponerse sobre consumidores ricos y el impuesto mayor debe ir sobre las rentas no productivas. Y entonces, después de escuchar ese post y todo lo que se ha hablado y escuchar también, por supuesto, al ministro de Hacienda, hay una palabra y que es conforme a la ley, ¿no? La cláusula de escape a la regla fiscal. Ese término económico, ¿no? Entonces, ¿por qué Gustavo Petro piensa usar esta cláusula de escape a la regla fiscal de acuerdo a la ley? Después del sabotaje a la ley de financiamiento por los mismos que sabotean la consulta popular y de la caída de media reforma tributaria, se vuelve necesario usar esa cláusula. Habrá un recorte definitivo de gasto este año y el año entrante. Ya nos liberamos del crédito que Duque tomó con el FMI. Ya se ha pagado el déficit de la gasolina por 70 billones. Lo peor que pudo haberle ocurrido a Colombia en el campo presupuestal. Así que si el Congreso aprueba la reforma tributaria que usará el próximo gobierno, las perspectivas presupuestales son muy claras y positivas. Una caída de la tasa real de interés mejorará la construcción de vivienda y otras inversiones de largo plazo. Mejorará también completamente la panorámica de crecimiento económico basado en la producción y en una redistribución social justa de los beneficios. Así, a grosso modo, entonces Gustavo Petro explica, gracias a este post, pues, qué es lo que se viene, por qué se va a usar esa cláusula de escape a la regla fiscal, qué es lo que va a pasar con esa nueva reforma tributaria, a quién le va a beneficiar, pues queda, como dice Gustavo Petro, es una reforma tributaria que queda para el próximo gobierno, ¿no? La usará el próximo gobierno y por supuesto que ese próximo gobierno será progresista. No volverán, no pasarán. Así que entonces dejamos ahí este tema. Por supuesto tenemos que ampliar con más información, lo haremos en otro video, pero queríamos dejar esto claro, ¿no? Porque tanto que se ha hablado, empezando Paola Herrera, el tiempo, aquí que no se vengan a lavar las manos. Por supuesto, esto del portalucho cambio que ya se tiraron de frente y de cabeza con Fajardo, en fin, ya sabemos, eso ya también lo veníamos hablando y lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, ustedes también lo saben. Así que el centrouribismo ya está mostrando el plumero. Como también mostraron el plumero y entramos ya al contenido, a los platos principales que tenemos para nuestro video. Y este tiene que ver con la respuesta. Y me encantó ese mensaje que le envía Gustavo Petro a esos presidentes de esos partidos que firmaron una carta y que fueron a reunirse por allá con el procurador, en fin, y enviando mensajes al registrador nacional. Pues el mensaje va para esos directores de esos partidos que se pasaron por la faja la opinión de muchos de sus representantes que no están de acuerdo con la posición de esos directores, presidentes de partidos y que no representan la opinión de los integrantes de esas colectividades políticas.
Estamos esperando la respuesta y en especial Alexander Vega. Dice Gustavo Petro, en esta carta de la mayoría de los congresistas del partido de la U, aquí la vemos, mediante la presente los abajo firmantes nos permitimos solicitar de manera urgente una reunión de bancada tanto de Senado y Cámara, con el fin de analizar el contexto político actual de nuestro país y buscar propuestas que busquen la unidad nacional y el desaceleramiento del conflicto que se vive hoy entre la rama ejecutiva, legislativa del poder público. No es nuestro deseo que el país siga polarizado, pues ello podría desencadenar en situaciones que si no se frenan de inmediato podrían en riesgo la estabilidad de la nación. Las decisiones que tome la colectividad deben obedecer al consenso de todos sus miembros por nuestro ánimo de mantener el clima de respeto, amistad y afecto que nos ha caracterizado siempre. Esto es codirectores partido de la U, ¿no? Y aquí vemos la firma de los congresistas. Entonces, en particular el señor Vega. Decimos, bueno, empezamos otra vez. En esta carta de la mayoría de los congresistas del partido de la U rechaza la actitud de su presidente. Se muestra también que algunos presidentes de partido, en particular el señor Vega, sobre el que tengo muchas dudas cuando le quitaron en primer escrutinio 700,000 votos al pacto histórico, que está también detrás del montaje para entrar a derribar la presidencia con un golpe a través de unos supuestos sobretopes de financiación electoral que nunca existieron, o ahora para impedir que el pacto histórico tenga personería jurídica y no participe de las elecciones. Se quieren adueñar de la política sin sus bases para servir a intereses que no son generales. La mayoría de las bases de los partidos cuyos presidentes están en contra de la consulta están a favor de la consulta. Es hora de redefinir la política. Colombia necesita de un gran frente amplio de fuerzas políticas y sociales que decidan volver realidad la Constitución de 1991. Es el mensaje que le envía Gustavo Petro a Alexander Vega y a esos presidentes de partidos que se autoproclamaron que su decisión, lo que ellos piensan, la tomaron como si fuera la decisión de todos cuando en muchos casos no ha habido consenso. Ahí vieron la carta que envía la U. Y sí salieron allá como representantes y los logos están puestos en las cartas que emiten los logos de estos partidos, ¿no? Así que grave eso. Aparte también Gustavo Petro ha publicado, porque estamos atentos a lo de ese debate jurídico, ¿no? En torno a la consulta popular y a todo esto. Si se cae la consulta popular, se cae la base mínima de la soberanía popular, base de la Constitución de 1991. Se cae el argumento jurídico mismo con que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente y que ahora a la prensa tradicional y a algunos juristas les parece un exabrupto. Ya se ha forjado una fuerte corriente jurídica progresista que define nuestra tesis. Ojalá algún día sea mayoría en un Estado social de derecho. Claro que el único prevaricato cometido es el fraude contra el voto parlamentario en la plenaria el día de la votación de la consulta. ¿Y por qué traigo este post? Pero lo terminamos, porque al cerrar la votación antes de 3 minutos de comenzada, la mayoría era a favor de la consulta popular y se realizó un fraude histórico al no dejar votar a 3 de ellos. Dirán ustedes, ¿por qué brinco así? No, porque por ahí he recibido un comentario que me pego a veces unos brincos y que no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver. Todo está relacionado. Lo trato de hacer siempre en mi contenido. A veces me sale, a veces no, también he de decirlo, ¿no? Pero ¿por qué traje entonces este post? Porque vamos con otra buena noticia, otra noticia en nuestros platos principales. Y esta noticia sí que me alegra. Otra buena noticia, dice John Turizo, en medio de la turbulencia. La Honorable Corte Suprema sí lleva un proceso penal formal contra Efraín Cepeda, la mesa directiva del Senado y su secretario, por prevaricato por acción, posible omisión de actos propios del cargo o favorecimiento indebido, entre otros delitos. ¿Y por qué lo decimos? Porque John Turizo, él es abogado, ya lo conocemos, abogado servidor de mi prójimo, me apasiona construir país. Él se ha puesto en la tarea de denunciar a Efraín Cepeda. La Corte me ha llamado a audiencia de ampliación de denuncia este 18 de junio. Así que atentos. Pido al presidente Gustavo Petro, a la UNP y a la Policía Colombia, asimismo a organismos internacionales, la ONU, proteger al máximo mi vida, la de mi familia y garantizar nuestra integridad. Esto lo reposteó Gustavo Petro.
De manera atenta y en cumplimiento del auto de fecha 5 de junio de 2025 emitido por el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Augusto Reyes Medina, dentro de la actuación de la referencia me permito informarle que se dispuso a escucharlo en ampliación de denuncia para el próximo miércoles 18 de junio a las 8:30 de la mañana. La anterior diligencia se llevará a cabo de manera presencial en la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, Sucre. Pues, grandísima noticia. Y como trato todo de que esté relacionado, ¿no? Yo acá, y ustedes también lo hemos dicho. Angélica Lozano, ¿qué? Angélica Lozano debería tener una investigación. Eso estaba programado, esa jugada estaba programada. Y eso la Corte también lo debería revisar. ¿Y por qué hablo de Angélica Lozano? Vamos relacionando. Porque miren la última, y lo publica Alfredo Mondragón y también Wilson Arias. Bueno, ha tenido muchas reacciones. Vamos a tomar a Alfredo Mondragón y a Wilson. Basta una llamada de Álvaro Uribe y Angélica Lozano. Con esa llamada acuerdan quitarle derechos a 400.000 jóvenes. ¿Qué dijo? Ya no disimulan. Y este es el post de Uribe. Acabo de colgar una llamada telefónica que hice a la senadora Angélica Lozano, presidente de la Comisión Cuarta del Senado. Le presenté respetuosamente preocupaciones sobre más cargos a la micro y a la pequeña empresa. Además, sobre la naturaleza del contrato de aprendizaje y la necesidad de proteger el contrato sindical que ayuda al tránsito de la confrontación a la participación colaborativa. Ese post lo envía Álvaro Uribe y acá tenemos entonces. Uribe le quitó la naturaleza laboral al contrato de aprendizaje del SENA y logró convertir a la juventud laboral en mano de obra barata con solo un 75% del salario mínimo y sin prestaciones sociales. En su contrarreforma de 2022, que se la aprobaron en el Congreso en solo 3 meses, ahora llama para que esa maldad no se reverse. Lo que ha dicho Angélica Lozano es lo mismo, que la naturaleza del contrato de aprendizaje es el aprendizaje y por eso no se les debe reconocer como trabajadores a los jóvenes. Es ignorancia o maldad con la juventud del país. Y aquí entra Wilson Arias. El activismo de Álvaro Uribe Vélez contra los aprendices y los ultrajados afiliados al contrato sindical se hace ahora desde el pretexto de la defensa de la micro y pequeña empresa. No es cierto que le interese la tragedia del joven trabajador, el aprendiz y el obrero. Aquí dice, señala Wilson Arias en ese post, la micro y pequeña empresa sobre la naturaleza del contrato de aprendizaje y señala también contrato sindical. Y Wilson Arias acaba de postear esto, también referente a ese tema. Lo que ha pedido a sus aliados el capo di tutti capi, entre otras, perpetuar la superexplotación a la juventud trabajadora y a los afiliados al contrato sindical. Por avaricia, rompen la solidaridad intergeneracional, base del progreso social laboral. Nos vemos en la plenaria. Lo acaba de postear Wilson Arias. Plenaria el día de mañana, que como ya sabemos está programada para terminar de... yo no sé qué van a hacer. Terminar de aprobar ese adefesio, porque eso es lo que va a pasar. Y ahora vienen los puntos importantes. Así que vamos a ver, aquí estaremos muy atentos, por supuesto, a eso que va a ocurrir, a ese, no sé cómo llamarlo, a lo que va a ocurrir mañana en esa, que ya lo sabemos. Van a aprobar un adefesio, van a pasar por encima de la reforma que presentó el gobierno y entonces pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, dejamos el tema de consulta popular, dejamos el tema de reforma laboral y tenemos que volver al caso de Miguel Uribe. Y aquí viene una revelación que le da título al video por parte de Gonzalo Guillén, ¿no? Gonzalo Guillén publica esto. Muy descarada la fiscal Camargo al decir que no acepta una comisión judicial de la ONU, cuando en su propia entidad la impunidad es del 94%. Además, jamás ha sido capaz de esclarecer un magnicidio. Eso lo publica Gonzalo Guillén y nosotros escuchamos a Gustavo Petro incluso que había hecho esa petición de organismos internacionales al frente de esa investigación. Lo que dice Gonzalo Guillén es totalmente cierto. Esa fiscalía jamás ha sido capaz de esclarecer ningún magnicidio ni nada por el estilo. Pero lo que dice, que rechaza
una comisión judicial de la ONU en Colombia. Eso sí es. Y efectivamente nos fuimos acá a portafolio. La Fiscalía rechazó crear comisión judicial para esclarecer o para investigar el atentado contra Miguel Uribe. La entidad señaló que tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso. La Fiscalía rechaza la solicitud del presidente Gustavo Petro de crear una comisión independiente de la ONU para investigar el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Según precisó el ente investigador, esta tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso. Por esa misma línea, la Fiscalía destacó que realiza diariamente su tarea de manera rigurosa y no enfrenta los retos que llevaron a la conformación de una Comisión Internacional de las Naciones Unidas en Guatemala, resaltando las labores que han llevado a cabo los activos de la institución en las investigaciones adelantadas desde el pasado sábado, día en que tuvo lugar el ataque. De igual forma, rechazó la filtración de elementos materiales probatorios y la divulgación de especulaciones e hipótesis apresuradas que, además de desinformar y crear confusión en la opinión pública, afectan la integridad de la investigación y obstruyen la acción de la justicia. Como titular del ejercicio de la acción penal y por tanto única vocera oficial de la misma, la Fiscalía informará oportunamente los avances exclusivos de reserva legal cuya difusión no comprometa el curso de las investigaciones, agregó la entidad. La Fiscalía señaló que la indagación por el atentado es reservada y está siendo adelantada por equipos designados del Cuerpo Técnico de Investigación y la policía bajo la supervisión directa del nivel central de la entidad. También explicó que la inclusión de funcionarios externos desnaturalizó el objeto del puesto de mando unificado PMU que se dispuso para coordinar esfuerzos, razón por la cual se instruyó que toda actividad de seguimiento se realice bajo su control exclusivo. ¿Cómo les parece esto? ¿Cómo les parece? Y recordemos que fue el propio presidente Gustavo Petro que hizo esa solicitud. Obviamente, se le hizo la solicitud, aquí nadie está imponiendo nada, pero sí llama la atención eso. Muy descarada la fiscal Camargo al decir que no acepta en Colombia una comisión judicial de la ONU. Es que lo triste es eso y por eso metí la risa, porque ¿qué es esa fiscalía? 94% de impunidad la recibió, tentáculos allá adentro, Manceras, Barbosas, Néstor Humberto Martínez, que viene a hablar y a decir que la fiscalía, credibilidad cero. El argumento, pues tienen un 94% de impunidad. Eso quedó ahí, ¿no? Ese número, 94% lo tenemos clarito. Sí, bajó. No creo, antes por el contrario. Entonces, me parece, o comparto plenamente lo que dice Gonzalo Guillén. Y aparte, miren lo que publica Gonzalo. Los sospechosos escoltas que tenía Uribe Turbay son de una empresa del prófugo Jorge Arturo Guerrero, principal empresario de la seguridad privada en Colombia, conocido como el zar de la seguridad. Se esconde en Miami. Desde allí maneja su entramado empresarial debido a que no puede entrar a Colombia, donde tiene una condena a 7 años de prisión. O sea, el principal empresario de la seguridad privada en Colombia, conocido como el zar de la seguridad, no puede entrar a Colombia porque tiene una condena a 7 años de prisión. Su empresa principal se llama Guardianes y ha sido la surtidora de vigilantes y escoltas más grande de Colombia. Indirectamente, de acuerdo con fuentes de la Unidad Nacional de Protección, tiene sociedades en el país, al menos con otras 7 empresas de gran envergadura, todas ellas contratistas del Estado por medio de la figura de uniones temporales. Las fuentes consultadas indicaron que existen elementos para presumir que posee más nexos con empresas de su estilo tanto en Colombia como en otros países. Y recordamos, nosotros acá, Gonzalo Guillén ya había publicado un extenso artículo, esto ya lo habíamos visto en otro video,
de la Nueva Prensa y escrito también por Gonzalo Guillén, la seguridad privada en Colombia aportó en 2022 el 1.2% del PIB con 1 billón de pesos y es manejada en gran medida por la delincuencia. El crimen organizado puede acceder de manera permanente a la Red Nacional de Circuitos Cerrados en condominios y otras instalaciones en el país. La Fiscalía General de la Nación se niega a investigar la gran corrupción en la seguridad privada, con al menos 500,000 de hombres en armas, o le entrega un mismo caso a 5 o 6 fiscales para que unos tropiecen y dañen el trabajo de otros. Esto es nomás el principio de ese artículo donde hace unas revelaciones importantísimas Gonzalo Guillén, pero eso ya lo tocamos, es del 16 de febrero del 2025. Pero ven cómo va guardando todo relación. Y lo que dice aquí, o lo que publica Gonzalo Guillén, de los sospechosos escoltas que tenía Uribe Turbay son de una empresa del prófugo Jorge Arturo Guerrero, principal empresario de la seguridad privada en Colombia, conocido como el zar de la seguridad, que se esconde en Miami y desde allí maneja su entramado empresarial debido a que no puede entrar a Colombia, donde tiene una condena de 7 años de prisión. Apague y vámonos. Bueno, pero vamos cambiando y otras noticias, por supuesto. Tenemos que darle un vuelco a lo que llevamos en este contenido y nos vamos con noticias positivas, que ustedes saben que es lo que nos gusta. Nos gusta, por supuesto, mostrar aquí en nuestros contenidos. Y me voy para el departamento de Santander, el querido departamento de Santander, donde el secretario de Salud acompañó la visita del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. Estuvo en Bucaramanga. El ministro realizó, ojo a esto, la entrega oficial de ambulancias que fortalecerán la atención en salud y rindió cuentas sobre los recursos asignados a el departamento de Santander. Ahí vemos imágenes del ministro. Vean las ambulancias, Gobernación de Santander, Colombia, potencia mundial de la vida. Vean. Muy bien, muy bien. Esto es en Búcara, ¿cierto? Sí, esto es allá por la UIS, por atrás del Ramón González Valencia, si no estoy mal. Esto es por ahí, todavía se llama Ramón González Valencia, no, ahora es el Hospital de Santander, antiguo Ramón González Valencia. Sí, esto es como por esa zona, La Aurora, que Bucaramanga. Pero vean las imágenes entonces y escuchemos al ministro Jaramillo, desde la bella ciudad de Bucaramanga. Desde la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció la entrega de 11 ambulancias por 3.474 millones de pesos, 7 ambulancias básicas, 2 ambulancias medicalizadas, 2 vehículos de transporte extramural. Estos vehículos fueron adquiridos por los municipios en 2023 y 2024, gracias a la gestión de recursos ante el Ministerio de Salud y Protección Social. Hacer énfasis en la inversión que se ha hecho en Santander. Santander, en materia de equipos básicos, hemos invertido 180.000 millones de pesos, en infraestructuras 145.000 millones de pesos, en temas de promoción social, que tiene que ver con víctimas, 27.000, fortalecimiento de las instituciones, 7.000 millones de pesos, y todo lo que tiene que ver con migrantes, que hemos pagado un total de 20.708 millones de pesos para un gran total de 395.000 millones de pesos. Hoy ya están al servicio de las comunidades, fortaleciendo la atención en salud en Santander. Por supuesto que nos alegramos de esta gran noticia. No faltará a la derecha que salga ahora a tergiversar todo, ¿no? Ahí lo vemos, incluso de la cuenta de la Gobernación de Santander. Sabemos que no es muy afín al gobierno, pero pues, y por eso lo publico desde la página de la Gobernación de Santander. Así que muy buena noticia para nuestro departamento, para Bucaramanga, en fin, noticias positivas que nos gusta y que a veces se nos quedan, nos pasan por ahí por estar pendientes de las otras cosas. Pues muy buena esa noticia, y entonces sigamos por esa línea y démosle entrada aquí a las ñapitas en Colombia con C. El vendaje, el bonus track, la información de más que siempre hay en nuestro contenido, por eso lo llamamos el vendaje, rescatando esa palabra, ¿no? Esa tradición que existía en Colombia del vendaje. Yo recuerdo
6 roscones por 1.000 pesos. Entonces, sigamos o le damos entrada a las ñapitas aquí en Colombia con C, y la primer ñapita, Carolina Corcho. Ayer recibí un mensaje que me está como, o sea, haciéndome claridad, ¿no? De que lo que había dicho Carolina Corcho, y yo en ningún momento he dicho nada diferente a que Carolina Corcho ha dicho de las listas cerradas y cremallera, que por supuesto nada de bolígrafo, eso lo hemos hablado acá. Y Carolina Corcho, y en varios videos, no solo con Carolina Corcho, lo hemos hablado independientemente. Nada de bolígrafo, una elección democrática, que no sea lo de siempre, a imponer liderazgos que no nada tienen que ver. No, hay mucho liderazgo que tiene que ser parte de las listas y que no se nos vayan a colar paulinos. Lo hemos hablado, ¿no? Paulinos y todos esos, ¿cómo es que le dicen? Todos esos manguitos, ¿no? De eso lo hemos dejado clarísimo. Yo he dicho acá también que soy hincha de las listas cerradas y que en eso de pronto no soy objetivo, porque ahí sí me influencia el tiempo que llevo viviendo acá fuera de Colombia, acá en España específicamente. Pues acá son así. Y aquí me ha gustado a mí cómo se maneja el proceso electoral, me ha gustado, como también lo he dicho muchas veces, como aquí en España el gobierno es el que patrocina, el que cubre lo que es los gastos de campaña, ¿no? No son financiadores por ahí, nada, como me pasa en Colombia. Entonces, por eso he apoyado y he dicho que a mi parecer, sin ser de pronto objetivo, pienso que para Colombia es la mejor forma, siempre y cuando esas listas no lleguen con enchufados, ni palancazos, ni nada de eso que ya sabemos, ¿no? Así llega el centro demoníaco, y por eso vemos toda esa banda de ese centro. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Lista cerrada 55-86, y por supuesto se respeta la opinión de cada uno de ustedes, pero aquí no hemos dicho nada distinto. Y precisamente pues me fui a buscar el video, que ya lo habíamos publicado acá, o un video por el estilo que ya habíamos publicado, también tomando a Carolina Corcho, que nos explica esto. Escuchen. La presentación de la documentación de los partidos que componen el pacto histórico para que nazca el partido unitario. Se debe continuar con los siguientes pasos para poder enfrentar el proceso electoral del 2026. Estos son la afiliación masiva para que cualquier ciudadano independiente, los movimientos sociales participen del Partido Progresista y Democrático de Colombia. La convocatoria para que por una consulta popular se elija el candidata única del pacto histórico el próximo 26 de octubre. Pero además, esa consulta popular, el voto ciudadano, organiza la lista cerrada, paritaria y cremallera al Senado y a la Cámara de Representantes con garantía de democracia, para que superemos las discusiones del bolígrafo y sea el voto ciudadano quien organice estas listas. Además del acogimiento de un programa político para la continuidad del cambio en Colombia. Se ha dado un paso muy importante que los colombianos y colombianas debemos acompañar de cara a que el proceso del cambio continúe en nuestro país con el instrumento central organizativo que es el partido unitario. Listo. Compartimos plenamente lo que dice Carolina Corcho. Lo compartimos. Así es que debe ser, ¿no? Se supone. Y aparte, pues, añadimos el 55-86, que no se olvide. Que no se olvide. Entonces, estamos hablando de unión, de la creación de ese partido unitario. Nada de consulta de centro-izquierda. Eso nada. Es una consulta progresista y ya tiene fecha en octubre. Listo. Unión es lo que queremos, ¿no? Pero hemos visto otras uniones por ahí que, siguiente ñapita, dice la gata en el tejado, nada bueno puede salir de la unión de Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán y el partido Mira. ¿Ah? Nada bueno. Está en construcción una coalición política entre Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, el partido cristiano Mira. Les contamos los detalles. Vean esto. Vean esa foto. Vean esa foto. ¡Ay, Dios! A organizarnos, ¿no? A organizarnos. Porque tenemos que continuar con nuestro sueño progresista. Vean la foto otra vez. Fuera. Wow. Así que queda claro el mensaje de Carolina Corcho y que compartimos plenamente.
Dice por allá en el portalucho Cambio, le dan ahora visibilidad, por supuesto, a Fajardo, eso por allá, eso no lo, no, eso Fajardo ni lo mira, ¿no? Impresionante, impresionante. Y a mí me da risa siempre lo que yo digo, y de pronto es un comentario que parezca impopular, ¿no? Eso con el juicio a Uribe está ya feliz, coronel, eso tiene visualizaciones y eso va. Listo, listo. Pero miren cómo es el trasfondo de todo esto. Apoya a Fajardo, que lo habíamos visto reunido y que son lo mismo del uribismo. Ahí está la figura de Daniel Coronel. Ese es. Entonces por allá le dan visibilidad en el portalucho ese Cambio y dice Sergio Fajardo que Colombia necesita un gobierno que sea capaz de convocar a la izquierda, al centro y a la derecha. Esto es mucho. ¿Ah? ¿Y eso no fue lo que hizo Gustavo Petro? ¿Eso no fue lo que hizo? ¿No los convocó? ¿Y ustedes qué dijeron? Como dice aquí Juan Mestizo, dijeron que no. Y ahora salen con ese argumento y vean la foto, vean la foto, vean la foto. Vean allá a la Jennifer Pedraza. ¿No la están viendo? Vean, vean. ¿Ah? Ay. Siguiente, ñapita. Vámonos con noticias buenas. Más energía limpia al sistema energético del país gracias a la decisión política del gobierno del cambio de Gustavo Petro. Cita aquí al embajador de China en Colombia, Su Jinjian. Enhorabuena. Proyecto fotovoltaico de 19.9 MW, que quiere decir megavatios corriente alterna en Baranoa, fase 1, Atlántico, de inversión china. Se ha conectado a la red de electricidad local. Generará 39 millones de kilovatios hora de electricidad para abastecer a 16.000 hogares y reducir las emisiones de CO2 en 35.000 toneladas al año. Vemos este proyecto que tiene cuenta con ahí vemos en la valla, en la pancarta, vemos la colaboración del gobierno chino y miren el proyecto tan bonito, en Baranoa, Atlántico, y miren todo el parque solar. Qué bueno, noticias buenas, noticias positivas, ¿no? Ahí me perdonan con la pronunciación del nombre del embajador. Ave María, es difícil el nombre de estos. Por aquí tengo el nombre del presidente Xi Jinping. Eso fui y se lo pregunté a un chino que me dijera bien cómo es que se pronunciaba. Bueno, siguiente ñapita, escuchemos 25 segundos imperdibles. 84 personas víctimas del conflicto se hacen empresarios en el gobierno de Gustavo Petro en el Valle del Cauca, más específicamente en Bugaragrande. Gracias, presidente, y gracias a Giovanni Yule, el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Pues escuchemos estos 25 segundos. Mi nombre es María del Pilar Espinal, soy de Bugalagrande, beneficiaria de la Unidad de Restitución de Tierras. Yo hago parte de los 84 productores en café beneficiados de la Unidad de Restitución de Tierras. Tenemos una asociación que se llama Somorena y bueno, nosotros pasamos de ser víctimas, pasamos a ser empresarios del campo. Tenemos nuestras marcas de café y bioinsumos a Somorena. Qué buena esa noticia, ¿no? Noticias que pasan desapercibidas. 25 segundos, vea, como lo dice Alejandro Betancur en su post. 25 segundos imperdibles, y lo importante de esto, víctimas, 84 víctimas del conflicto, se hacen empresarios del café, vea, ahí escuchamos. Qué bueno, empresarios. ¿Y dónde se produce esto? En el gobierno del cambio. Así que, por supuesto, teníamos que darle visibilidad a esa noticia, que pasan desapercibidas, o eso por allá lo publican. No, señores, aquí se nos alarga el contenido muchas veces, pero ustedes me perdonarán que son tan fieles que ahí me aguantan la lora todo el tiempo. Pero claro que tenemos que dar noticias buenas, de eso se trata, ¿no? Vea otra. Tras el objetivo de alcanzar la soberanía sanitaria y bajar el precio de los medicamentos para el pueblo, empezamos la producción nacional de un medicamento contra la malaria, cloroquina. Y esto lo publica la Presidencia de la República y, como vimos, lo postea el propio Gustavo Petro. Por primera vez Colombia produce medicamento para tratar la malaria, un hito en soberanía sanitaria y ciencia pública. Colombia avanza en el fortalecimiento de su soberanía sanitaria con la aprobación del registro sanitario por parte del INVIMA a la Universidad de Antioquia
para la producción nacional de cloroquina en tabletas de 150 miligramos, medicamento esencial en el tratamiento de la malaria. Este desarrollo es el resultado de una alianza estratégica entre el Estado y la academia. La Universidad de Antioquia lideró el proceso con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como administrador de los recursos del Fondo de Investigación en Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta iniciativa se desarrolló en la única planta pública de producción farmacéutica del país certificada por el INVIMA. El apoyo del gobierno nacional fue clave para concretar este logro que va más allá de lo técnico y lo económico. Entonces, pues esperamos que se siga produciendo y además, pues importante para la malaria, ¿no? En Colombia, esa malaria que es causada por ese parásito Plasmodium y transmitida por mosquitos infectados sigue siendo una amenaza para la salud pública. Hasta noviembre del 2024 se reportaron más de 110.000 casos en Colombia. Entonces, como que importante esta decisión. Entonces nos alegramos que se haya recibido el registro sanitario del INVIMA para producir anualmente 1.300.000 tabletas de cloroquina. Entonces, el primer lote estimado será de 240.000 unidades de 150 miligramos que será entregado en los próximos meses al Ministerio de Salud. Noticias buenas, noticias positivas, como siempre lo había hablado Gustavo Petro, y pues todos decimos eso, ¿no? Y que nos mostró la realidad en la época de pandemia, ¿no? Dependiendo de otros países, cuando en Colombia también somos capaces, cómo no, de producir medicinas. Así que un gran paso y esperamos que sigan por muchas más medicinas para diferentes tipos de enfermedades y que sean hechas en nuestro país y que por supuesto sean efectivas y que reduzcan esos precios. Listo. Bueno, más ñapitas, estamos en buena línea. Vimos al principio del video las palabras de Gustavo Petro, esas palabras se dieron en el lanzamiento del documental Chiribiquete. Ahí también escuchamos a la ministra de Artes y Cultura. Anunció que el ministerio está avanzando en la construcción, decreto y denominación de los territorios bioculturales para activar el turismo respetuoso y en armonía con las comunidades. Escuchemos entonces a la ministra Yanay Kadamani y que dijo esto. Se acuña además el término de una investigación cosmoecosistémica rupestre, porque reconoce los sistemas de pensamiento culturales, las formas de vida y también las razones naturales de este territorio. Es una mirada ampliada de la investigación donde la comunidad hace parte. La conservación no solo puede ser natural, tiene que ser cultural. Y por eso además desde este ministerio, desde esta administración, nos alejamos de las definiciones de territorios de desarrollo naranja, porque no somos una industria cultural masiva, porque somos una industria cultural, biocultural. Y por eso estamos avanzando en la construcción, decreto y denominación de los territorios bioculturales, para activar el turismo, pero un turismo respetuoso y en armonía con las comunidades, las expresiones artísticas, la economía local y popular, hacer alianzas público-populares, que a propósito es como funciona en este momento el Parque de la Lindosa, porque son las comunidades campesinas las que gestionan ese espacio y las que reciben todas las ganancias económicas que pueden movilizar un poco también su desarrollo territorial. Muy bueno, muy buenas las palabras. Estuve mirando porque ayer era el lanzamiento y estuve mirando para verlo y yo incluso descargué la aplicación y tal. Creo que por acá en España no se puede ver el documental por medio de la aplicación. Creo que el geolocalizador o algo así. Sin embargo, ahorita me voy a poner a cacharrear porque hay que verlo, por supuesto que sí. Me imagino que en YouTube también estará, así que lo buscaremos porque de verdad, muy interesante lo que se dio el día de ayer. Y no falta el burro que escribe cualquier tontería respecto a la ministra. Es que de verdad, ahí estaba leyendo unos comentarios que... Listo. Aparte entonces de lo mucho que se dijo también en ese lanzamiento de ese documental en San José del Guaviare, escuchamos un momento a Gustavo Petro que dice y se refiere a Olmedo López. Y miren lo que dice. Cambio de la posesión de tierras. Y entonces vamos al problema fundamental. Reubicación significa casi reformas agrarias locales que la UNGRD de mi gobierno, que empezó a manejarlo una persona que sabía mucho de esto, pero que le dio miedo lo que vio allá adentro y no contó,
Me tocó cambiarla y puse un bandido que casi se lleva hasta el nido de la perra. Esa frase, perdón, es que me ría porque es que no la había escuchado. Se llegó hasta el nido de la perra. Joder. ¿Ah? Y verdad, por lo menos no lo niega como otros, ¿no? Aunque sabemos que eso fue grave que haya ocurrido en nuestro gobierno del cambio. Estar castigados, pero entonces no se ha trabajado en la adaptación, ni los alcaldes, ni en general la sociedad, y cada vez estamos viendo cada vez más cómo la naturaleza actúa con violencia, porque la estamos hiriendo, no responde. Bueno, y vamos llegando al final. Hoy se van a producir las marchas, ¿no? Las marchas de la derecha. Y hemos obtenido imágenes exclusivas que ha publicado por aquí, imágenes que han publicado Fernando 80360912 a través de su cuenta de X. Publica imágenes exclusivas de él que dice, que muestran a Uribe manipulando marchantes para el día de hoy. Veamos las imágenes entonces. Como pueden ver, son imágenes exclusivas. Bueno, y aquí tenemos que recordar, ¿no? Mañana, gran plantón en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 10 de la mañana y plantones en todo el país a las 12 del día. Lo invita a FECODE, aquí vemos todas las organizaciones, la CUT, Pacto Histórico, en fin. Por la consulta popular y la reforma laboral del gobierno del cambio, no a las medidas regresivas de la contrarreforma. Repetimos, gran plantón mañana en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Decía ayer, escuchábamos a Fabio Arias decir que iban a estar ahí mientras también se estaba presentando ese debate donde se iban a definir puntos importantes de la reforma, que no sabemos eso qué va a pasar al fin, pero entonces pedía la permanencia de la gente mientras se estaba debatiendo esa reforma, esa deforma, el 16 de junio, entonces 10 de la mañana y en todo el país a las 12 del mediodía. Y por otro lado también escuchamos otro anuncio que aquí RTBC ha cometido un error y no lo han corregido. Aquí dice que el 21 de julio, no señores, es el 21 de junio. Escuchemos al propio Gustavo Petro hacer el anuncio de esa convocatoria en Medellín. Es en Medellín. Recordamos días anteriores que también estaba pendiente de lo de ciudad, si en Cali o Medellín, pues esta vez sí es el turno para Medellín. Escuchen al presidente Gustavo Petro. El día que nuestros artistas, los capitales que hay que necesitar para el arte, dejen de ir a la cultura mayamiense. 21 de junio estamos en Medellín. Me gustaría que, ministra, el arte del barrio popular real, de los jóvenes y del campesinado allá, del pueblo campesino de Antioquia, salga y se exprese, porque yo sí creo que están tapando ese arte de la gente y de las juventudes por una cultura mayamiense que no es nuestra. Y la prueba es que en Bogotá, uno de los hijos, entre otras, de Bogotá Humana en el Arte, que se llamaba Samurai, pueden buscar en internet, cantante joven de la nueva época con su conjunto de Ciudad Bolívar, que es la localidad más pobre de Bogotá, con violines. Nosotros entregamos violines a los colegios para aprender a tocarlo. La cultura es la clásica, la de aquí y la del mundo. Debe articularse. Pues lo asesinaron y su cuerpo apareció en un basurero de Ciudad Bolívar. Entonces, también están acabando el arte real de Colombia. Si se apaga el arte, se apaga la vida de una humanidad. Entonces confirmamos, ¿no? Repetimos, 21 de junio, porque aquí aparte hay otro post. Primero fue el lleno completo del Paseo Bolívar de Barranquilla con la manifestación por la consulta popular. Luego se llenó la Plaza de Bolívar y el centro de Bogotá con la respuesta el domingo al atentado al senador Uribe, Miguel Uribe, en el concierto de la Esperanza.
Luego llenamos la Plaza de San Francisco en Cali con la movilización por la paz y la democracia, después de 24 atentados el día martes con 7 muertos y 38 heridos, tratando de impedirla. Ahora vamos hacia Medellín, el 21 de junio. RTBC, o corregirlo, por ahí le han escrito. A movilizar las juventudes populares de las comunas, el pueblo trabajador antioqueño, la mujer libre y emprendedora, el arte de todos los colores. Si Antioquia cambia, cambia Colombia. Es la energía pura del pueblo que se desata. Y aquí muestra Gustavo Petro y nos recuerda esas grandes manifestaciones. Vean eso. Entonces, la convocatoria también para el 21 de junio, queda claro, espere, callo por aquí, listo. Y así, entonces, pues llegamos al final de nuestro contenido el día de hoy. Hemos pasado así, ¿no? La montaña rusa de emociones y tratamos de terminarla pues con buenas noticias, con noticias positivas. Comenzamos ya, estamos prontos a comenzar una nueva semana, entonces pues que también será una semana de victoria. Dice acá Gustavo Petro, no. A ver, este post ya lo habíamos leído, que era lo de Marco Rubio. Bueno, listo, entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos pues que les haya gustado. Hemos pasado, como lo digo, de varios momentos, ¿no? Así, de sentimientos de rabia, de indignación, de esperanza. Así ha terminado este video, pues espero que les haya gustado. Como les digo, les envío un abrazote ancestral desde la distancia, como siempre. Millones de gracias a todos ustedes, las personas que nos escriben, a todos, muchas gracias. Aquí los leemos y tenemos en cuenta sus aportes, sus comentarios. Claro que sí, bienvenidas sean las críticas, que sean constructivas, ¿no? De eso se trata. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Y recuerden suscribirse aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular y por supuesto con C de constituyente. Feliz resto de domingo y nos vemos en la próxima. ¡Mua!